buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y aunque sea la última ponencia, pues esperemos que sea de su agrado y que la hagamos lo más atractiva posible. Por no ser tan reiterado, pues vuelvo a hacer el agradecimiento igualmente a la Asociación Europea de Arbitraje y en particular a Javier y a Sonia por esta posibilidad, esta oportunidad que nos están dando. Y sin más, en este caso, una pequeña modificación, y es que nuestro compañero Omar se encuentra aquí, pero muy lejos, porque está en México y le estaréis viendo todos en la pantalla. Buenas tardes, bueno, buenos días, Omar. Buen día a todos, muchas gracias. Bueno, sin más, voy a hacer una breve presentación de los ponentes. En primer lugar está Inma Isabel Rivera, que es socia de Brigard & Urrutia Abogados, líder del equipo de litigios, arbitraje e insolvencia y colíder del equipo de seguros y reaseguros, miembro del Comité de Valor Compartido y del Comité de Diversidad de su organización. Es árbitro nacional e internacional, catedrática de programas de posgrado y pregrado en diversas universidades y ha dictado numerosas conferencias en materia de arbitraje internacional. Omar, como bien he dicho, que está en México, es actualmente el socio director de Hogan Lovells en sus oficinas en México, tiene 28 años de experiencia en temas arbitrales, se desempeña como abogado de parte, árbitro nacional e internacional, perito experto en Derecho mexicano y profesor de la materia de arbitraje y medios alternos de solución de controversias. Y luego, por la parte de peritos expertos, pues está Diego Perul, que es Managing Director en Kroll, cuenta con más de 20 años de experiencia y en el asesoramiento financiero, contable y ha actuado como perito en litigios en muchos casos relacionados con cuestiones económicas, financieras y contables, cálculo de daños, etcétera, etcétera. Javier Trapero, que es también perito, tiene experiencia en gestión de proyectos y resolución de disputas en grandes proyectos de construcción e ingeniería y desde los últimos 10 años presta servicios de experto, es ingeniero en Capgemini, desarrollando análisis de quantum y delay, prestando testimonio de experto en las principales sedes de arbitraje. Está especializado es miembro de la AACE Internacional y has publicado varios artículos sobre temas tan diversos y específicos como metodologías de análisis de cronogramas y el cálculo de reclamaciones por mayor permanencia. Y, por último, Gonzalo Vega es socio del Departamento de Forensic, al igual que yo, auditor de cuentas y miembro del Registro de Auditores Censuradores de Jurados de Cuentas y cuenta con una experiencia de 15 años actuando como perito en procedimientos judiciales y arbitrales a nivel nacional e internacional. Y, sin más, vamos a abrir la última mesa, como hemos comentado anteriormente, que es Abogados y peritos, amor a primera vista. Bueno, este es el título que hemos puesto y va a versar sobre varios aspectos. En primer lugar, algo que ya se ha comentado en esta tarde, que es cuál es la experiencia o la capacitación que requieren los árbitros y sobre todo los abogados que debe tener un perito. Ese es un primer bloque que vamos a hablar. Posteriormente comentaremos cuáles son las principales o potenciales discrepancias que pueden surgir a la hora de hacer los trabajos entre los abogados y los peritos y para cerrar cerrando el círculo, valga la redundancia, qué es lo que puede surgir como controversia no solamente entre abogados y peritos, sino también entre el cliente, es decir, el gap de expectativas que puede tener algunas veces el cliente con la estrategia que tienen los abogados y los peritos. Y, sin más, la primera pregunta va para Irma, que está aquí a mi derecha, en relación qué es lo que consideras tú como la principal virtud o lo que tú principalmente necesitas que tenga un perito que está trabajando contigo en un procedimiento. Muchas gracias por la pregunta. Para mí es realmente un gusto y un placer tener la oportunidad de estar aquí en Madrid. Estoy muy contenta por todo lo que he escuchado y creo que todo lo que vamos a seguir compartiendo. Yo quisiera hacer un símil. Para los abogados y los clientes, en ocasiones, el perito acaba siendo realmente como parte del equipo.
¿Cómo ese perito se va a comportar dentro de ese equipo? Pues va a depender del perfil del perito. Pero cuando los procesos son complicados y necesitan expertos, la visión que en conjunto en ocasiones se tiene de ese perito es la de ese bateador que tiene un bate muy poderoso y que cuando estamos todos en bases llenas necesitamos que dé un buen golpe y libere todo lo que está complicado. Siguiendo ese símil, les quisiera decir que para mí básicamente son 4 las características que tendría o que son importantes en un perito. Yo creo que una es que tiene que tener muy buena comunicación, no solamente oral, sino escrita, y tiene que tener una buena comunicación no solo con el tribunal, sino con ese grupo de abogados por el que está trabajando. Creo además que tiene que ser una persona que esté atenta al detalle, esté atenta al cliente, esté pendiente de lo que está pasando. Todos nosotros hemos sufrido en ocasiones cuando están siendo interrogados esos peritos y simplemente por no haber leído un pie de página o por no haber visto un correo electrónico que llegaba, se empieza a discutir si son idóneos o no son idóneos. Adicionalmente, creo que hay un factor importantísimo y es el tiempo. El perito y su equipo de trabajo deben tener tiempo. Tiempo, por supuesto, para atender las diligencias, pero tiempo para atender los requerimientos. Y te digo con el corazón, nosotros quisiéramos poder darles todo el tiempo que ustedes necesitan, pero a veces solo podemos darle el tiempo que hay. Y finalmente, yo creería que para mí un factor que engloba los otros 2 es la experiencia. Experiencia técnica, por supuesto, en aquello de lo que está hablando, pero además experiencia que se va ganando con los años en el manejo de las audiencias, en el manejo del relacionamiento que tiene con esos equipos de los clientes y con esos expertos que tienen los clientes. Pues porque finalmente en temas especialmente técnicos los clientes tienen personas que tienen conocimientos y a veces eso genera roces si no hay un buen manejo de esa relación. En resumen, para mí una muy buena comunicación, en segundo lugar una atención al detalle, atención al cliente y al caso, en tercer lugar tiempo y finalmente experiencia. Muchas gracias, Isma. Y en tu caso, Omar, en tu gran experiencia, en todos los años que has tenido de trabajo con peritos, ¿cuáles son aquellas virtudes o necesidades que solicitas o requieres a un perito? Muchas gracias. Pues mira, suscribo lo que acaba de comentar Irma. Yo lo resumiría en, evidentemente, una gran experiencia, unas muy buenas credenciales, eso es un valor. Evidentemente sus habilidades de comunicación, que ya lo comentaron. También la capacidad de generar confianza, no solamente en el equipo, sino también en ese sentido de transmitir persuasivamente hacia el tribunal arbitral los elementos técnicos correspondientes, tener un manejo del lenguaje o del idioma del arbitraje de la mejor forma posible que permita precisamente transmitir esas ideas con claridad, tener colaboración y espíritu de equipo, que es fundamental, sobre todo en los procedimientos arbitrales hay, como dicen, ups and downs, y entonces es necesaria esa flexibilidad para que como buen jugador de equipo el perito se pueda adaptar a las circunstancias del caso. Debe lucir bien en las cámaras, ahora que hay, sobre todo en las últimas fechas, la necesidad de estar en este tipo de medios remotos, creo que se pierde esa inmediatez en ocasiones y entonces tienes que ser capaz de transmitir las ideas en las cámaras mismas. Buen manejo de la tecnología, sobre todo a nivel remoto, porque tienes que estar en ocasiones manipulando o presentando de una forma muy particular los distintos documentos y elementos que tiene el perito, y pues debe de saber conectar, ¿no? En ese sentido, yo diría que algo que no me gustaría que pasara es que, por ejemplo, en un contrainterrogatorio ocurriera lo que aquella frase de Mario Benedetti, que decía que cuando se creía que teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas. Yo no quisiera que un perito dijera eso, sino que tuviera evidentemente en su preparación, su credibilidad, su flexibilidad y su capacidad de adaptación, las 4 Cs de las que habla Yuval Noah Harari, es decir, un
pensamiento critical thinking, sus herramientas de comunicación, communication skills, una gran capacidad de colaboración, collaboration, y evidentemente ser creativo y conectar, creativity and connectivity. Esa sería mi aportación, mi estimado. Muchas gracias, Omar. No sé si ahora nos pueden presentar los resultados de la encuesta. No sé si están disponibles, pero mientras tanto, si te parece, Javier, podrías darnos tu impresión ya desde el punto de vista del perito, ¿no? Has escuchado a Irma, has escuchado a Omar. Vamos a ver si salen las respuestas de la encuesta, pero mientras tanto, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que tú puedes aportar cuando estás en un proyecto? Sí, encantado. Buenas tardes a todos. Gracias al Open por invitarnos. Yo destacaría un poco, y es un poco obvio, la experiencia, ¿no? Porque para que un perito pueda recabar una gran experiencia, pues lógicamente ha tenido que demostrar en sus años de carrera que cumple con esas cualidades y que realmente dispone de ellas. Y yo destacaría, sobre todo, que es un punto que se ha hablado esta tarde, que es la capacidad del perito para detectar las claves de la estrategia jurídica o la estrategia que pretenden utilizar los abogados y desarrollar los análisis que le permitan llegar a concluir con contundencia y darle soporte técnico a esos argumentos legales que se van a utilizar en los escritos de la demanda, ¿no? Esas conclusiones tienen que figurar de una manera clara en el informe y también tienen que ser expuestas de una manera clara en las audiencias, ¿no? El tribunal tiene que ser capaz de entender lo que se le está explicando y ahí radica otra de las habilidades que hemos comentado, ¿no? Esa capacidad de comunicar, de explicar de una manera sencilla y didáctica al árbitro los análisis que ha llevado a cabo, no tanto el cómo, sino el qué, ¿no? ¿Qué documentos he utilizado? ¿Qué procesos de validación he utilizado en mi informe? ¿Qué metodologías? De manera que dé un poco el soporte técnico a esas conclusiones que se les pongan al árbitro y que las pueda entender fácilmente. Muy bien, muchas gracias, Javier. Diego, tu opinión al respecto, aunque no sé, estoy viendo que no están saliendo las respuestas que nosotros habíamos previsto, pero bueno, porque en materias primas y transporte como que no va a la ponencia. Pero bueno. No creo que sean unas cualidades del perito las materias primas y el transporte, pero bueno. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. De agradecer a Javier y a todo su equipo la invitación y reiterarme las felicitaciones que durante toda la tarde están recibiendo porque son más que merecidas por cómo está siendo el evento y por todo lo que hacéis por esto. Una vez dicho esto, esta tarde han salido muchas veces cualidades del perito, ¿no? Que tiene que ser didáctico, la comunicación. Comparto todas, ¿vale? Comparto todas las que han dicho mis compañeros y comparto todas las que han salido esta tarde. Quizá hay una cualidad que Fernando en su ponencia la ha dejado más o menos entrever, que es el autocontrol, ¿no? Estamos acostumbrados que en el cross-examination, como ha dicho bien Fernando, es un bosque, hay árboles y damos 50 vueltas a cada uno de los árboles. Al final, a todas las personas, cuando te preguntan 30 veces lo mismo, pues sueles perder los nervios. Entonces, creo que una de las cualidades que los peritos deben tener es saber autocontrolarse, saber que te están preguntando 30 veces lo mismo de forma distinta y contestar lo mismo y no tener miedo en decir, oye, ya lo he contestado, pero se lo vuelvo a contestar, se lo vuelvo a aclarar, se lo intento explicar de otra manera. Entonces, yo creo que una de las cualidades, además de todas las que hemos dicho, que debería tener un buen perito es el saber autocontrolarse. Y uniéndolo también con la personalidad. Un perito tiene que tener su personalidad, o sea, cada uno somos distintos y no puedes cambiar tu personalidad a la hora de ratificar un informe. O sea, tu personalidad es la que es, hay gente que es más habladora, gente que es menos, pero tú tienes que tener tu propia personalidad e ir hasta el final como tú eres, porque yo creo que si tú defiendes como tú eres, es más fácil ganar credibilidad, comunicarte bien, tener ese punto que hace falta para convencer o persuadir al tribunal. Eso es lo que yo considero. Y por último, Gonzalo, por si quieres aportar algo que nos haya dicho. Sí, buenas tardes. Bueno, el problema de ser el último es que ya pocas ideas puedo aportar. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de cuáles tienen que ser las cualidades de los peritos. Todas ellas son importantes y a buen seguro que van a contribuir pues a que el abogado pueda construir su caso de manera sólida y de manera robusta, ¿no? Que al final ese es el objetivo, ¿no? Pero yo creo que para que todas estas cualidades se materialicen, es necesario que haya un hermanamiento entre el perito y el abogado, algo que parece obvio,
que luego no lo es tanto, ¿no? Y digo hermanamiento porque el término de amor a primera vista, ¿no?, que es el título de la ponencia ahora, pues no me parece acertado en cuanto a que supone una conexión efímera, ¿no?, el amor a primera vista, ¿no? La relación de hermanamiento entre el perito y el abogado tiene que ser constante a lo largo del arbitraje y exige una reciprocidad. El abogado, evidentemente, es el responsable de establecer la estrategia legal más conveniente y debe y tiene que contar ahí también en ese momento inicial con el perito para que aporte su opinión técnica, que su opinión técnica sea tenida en cuenta, y también el perito pues tiene que mostrar una capacidad de adaptación a esta estrategia. Yo creo que esta es para mí una cualidad del perito, esta capacidad de adaptación sin perder, por supuesto, pues su independencia, ¿no? Otra cualidad que a mí me parece interesante y que no se ha comentado es en relación a la hora de determinar el perjuicio económico o la reclamación, ¿no? Aquí el perito tiene que saber muy bien, tiene que tener la habilidad de qué línea no puede sobrepasar, porque si sobrepasa esa línea, pues posiblemente pierda rigurosidad, ¿no? Esto yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Siempre que se lleva a cabo una determinación del perjuicio, una cuantificación del perjuicio que es compleja, pues hay una valoración, hay un ejercicio de valoración detrás que implica pues hacer una serie de hipótesis que no son unívocas, que están abiertas a interpretación, hay zonas grises y ahí el perito tiene que saber muy bien qué barrera no puede traspasar, ¿no? Si están en una posición prudente o está en una posición a lo mejor un poquito más optimista, pero siempre tiene que tener muy claro cuál es la barrera, que si la traspasa va a ser, pues lógicamente, fatal y puede ser percibido como un perito deshonesto. O sea, para mí son dos cualidades importantes, la capacidad de adaptarse a la estrategia legal sin perder su independencia y saber en todo momento dónde tiene que estar y qué barrera no puede superar. Muchas gracias, Gonzalo. Pues a colación de esto último que dices, claro, pueden surgir, obviamente, discrepancias, ¿no? Discrepancias entre lo que puede pensar el perito, cuál es la forma de cálculo, cómo tiene que hacer su trabajo y la labor jurídica del propio abogado, ¿no?, de la estrategia que lleva en el caso. Y ahí surgen pues tensiones y entonces de qué manera, cómo podéis, desde el punto de vista de los abogados, Irma y Omar, cómo es la mejor manera de gestionar estas discrepancias, desavenencias, algunas veces que están surgiendo, ¿no?, en el transcurso del trabajo. Irma. Pues muchas gracias por la pregunta. Ese es un tema que surge pues con cierta frecuencia. Yo creo que depende del tipo de desavenencias. En ocasiones no se van a poder solucionar, entonces no va a haber un match entre la posición del perito, el caso y el cliente, en cuyo caso hasta ahí llega el amor o la hermandad. Yo creería que un poco la relación que uno tiene con el perito y con su cliente es un trabajo colaborativo, en donde hay roles distintos, tienen responsabilidades diferentes y cuando se presentan esas diferencias, es preferible que se presenten al principio, no durante el trámite ya avanzado, porque nos enfrentamos a algo que puede resultar catastrófico para los intereses del cliente y para los intereses del trámite. Pero yo te quisiera resumir cuáles normalmente son esas tensiones que se van como presentando en ocasiones, y una muy frecuente es el alcance de lo que se contrató, y si dependiendo de ese alcance, esos expertos pueden continuar trabajando con el cliente o es necesario traer otros expertos que fortalezcan el equipo. Entonces, esa es una primera tensión que se debería solucionar rápidamente si se comunican a tiempo y yo creo que si las partes ceden. Yo realmente admiro mucho el trabajo de los expertos porque son profesionales que entran a un mundo en donde en teoría son minoría,
no son abogados, pero son técnicos en áreas muy específicas y los abogados los necesitamos para obtener resultados y cuando estamos fungiendo como árbitros para tomar decisiones adecuadas. Otro tema en el que también se generan tensiones y también es necesario buscar soluciones es qué pasa cuando los peritos no empiezan a tener el tiempo necesario para atender requerimientos muy cortos, especialmente cuando estamos en las audiencias o cuando los plazos que nos han dado para presentar el experticio es corto. Es importante los equipos, es importante que no solamente el abogado sienta que hay disponibilidad de tiempo, sino que el cliente sienta que el perito está haciendo su trabajo de manera eficiente y oportuna. Y finalmente hay un tema que está atado a lo que conversé anteriormente y es cómo se presenta ese resultado final de todo ese trabajo. Qué tan grande es el informe, qué tan fácil de leer, cómo se están preparando las audiencias y cómo se está listo para que ese perito defienda su posición técnica, porque aparte, aunque lo podemos ver como parte de un equipo, es importante que el perito, al ser el experto, mantenga su independencia y pueda sustentar su dicho, pues porque está poniendo su reputación frente a unos árbitros y frente a unos apoderados de parte. Yo creo, para cerrar o para concluir, siempre se van a presentar tensiones, sobre todo en los momentos más apasionados de la contienda procesal y arbitral, pero en la medida que exista madurez, que exista comunicación y que se tenga claro cuál es el rol, va a ser mucho más fácil solucionarlas para obtener el mejor resultado para el caso y para el cliente. Muchas gracias, Irma. Antes de dar paso a Omar, sí que si pudiesen volver a ponernos el reloj, porque no sabemos cómo estamos gestionando el tiempo, que se ha quedado en la pantalla bloqueada Bueno, pues Omar, si te parece, en tu caso, en tu experiencia, ¿cómo gestionas estas potenciales o posibles desavenencias que hay entre peritos y vosotros, los abogados? Yo creo que aquí debe haber siempre una comunicación muy importante. No repito lo que dijo Irma, yo creo que es muy valioso. Lo primero que a lo mejor enfatizaría o complementaría es identificar el rol de si la persona que está auxiliándonos desde el punto de vista técnico, científico, es un asesor o es un perito. Si es un asesor, entonces con esa persona, con el propio cliente, se van a estar discutiendo los temas específicos de estrategia. Y si la persona es un perito, pues básicamente va a haber esa comunicación, pero sabiendo respetar perfectamente esa independencia, esa autonomía, esa imparcialidad que en un momento dado ese perito tiene. Evidentemente es un perito de parte, lo estás contratando porque en un momento dado va a ser capaz de acreditar esas premisas y en ese trabajo de equipo que estás haciendo de la validez de tu caso, pero recordemos que el perito va a ser de conformidad con las reglas de la IBA y de la IVA una afirmación de que las conclusiones a las que está llegando son veraces, y entonces puede venir un desencuentro entre el perito y el abogado, cuando a lo mejor las expectativas de un momento del propio abogado o del cliente no necesariamente coinciden con las del perito respectivo. Entonces, la comunicación, ser absolutamente transparentes y muy directos y frontales respecto a cuáles son las expectativas de trabajo, de tiempos, etcétera, son fundamentales, ¿no? Lo segundo que donde yo me he encontrado más problemas, aparte de los tiempos y de la presentación y la calidad en ocasiones del entregable, es quién hace el trabajo. En muchas ocasiones me ha tocado que contratas a un determinado perito, sin embargo, y lo entiendes perfectamente, tienen un equipo atrás, pero resulta que la persona que debe de presentar frente al tribunal arbitral ese trabajo, a lo mejor no conoce los detalles que sí conoce su equipo. Entonces, en ocasiones hay veces que dices, preferiría en todo caso que presentara el informe y que presentara la explicación tu equipo más que el propio perito respectivo. El tercer desencuentro es el idioma. En ocasiones hacen muy buen trabajo en cuanto a lo escrito, no necesariamente a veces en la presentación formal y presencial en el idioma respectivo. Y por último, un último desencuentro es honorarios en ocasiones. Los peritos a veces cotizan o hacen una presentación o hacen un alcance que para los clientes pudiera ser un desencuentro importante y de forma alguna, nos ha pasado en algunas ocasiones, de forma alguna se aceptaría una cotización
o un pago en el cual sea un porcentaje de la cantidad reclamada. Eso creemos que convierta al perito en prácticamente un socio del cliente y de forma alguna se han aceptado ese tipo de cuestiones. Pero dicho eso, les diría que normalmente nuestras experiencias con los peritos han sido muy buenas, tomando en cuenta precisamente una comunicación transparente y frontal. Muchas gracias, Omar. Sí que es cierto que aquí nos encontramos también un poco con las diferencias entre lo que puede ser un perito en el mundo anglosajón y en el mundo latino. No sé si les ha ocurrido a ustedes, ¿no? El perito del mundo anglosajón es como todos somos independientes, pero el perito del mundo anglosajón lleva la independencia, digamos, casi a un tema extremo, ¿no? Nosotros aquí en el mundo latino, pues somos un poco más flexibles, ¿no? Esto lo dejo como reflexión porque esto me ha ocurrido a mí en algunos casos, ¿no? Dicho esto, Javier, tu experiencia, seguro que te has encontrado con algunos momentos en los cuales pues ha habido dificultades, ¿no? Llamémoslo así. Sí, desencuentros. Sí, yo seré un poco más práctico y así aprovecho y a ver si consigo que los abogados que están en la sala empaticen un poco con estas situaciones, ¿no? Y estos desencuentros. El primero está un poco en relación con lo que decía Irma sobre los tiempos en los informes y sobre todo en la parte inicial, cuando realmente hay más margen para elaborar los informes. El acordar unas fechas, unos plazos de entrega, eso suele ser un punto controvertido, un punto de discrepancia, porque todos peleamos por tener los plazos mayores, ¿no? De aquí surge un problema que nos encontramos nosotros cuando iniciamos los análisis de los informes periciales, que es un poco de desacompasamiento con el equipo legal, ¿no? Nosotros estamos avanzando, se abre un ciclo de cuestiones, de solicitudes documentales que generalmente se alargan porque el equipo de abogados todavía no está trabajando, el cliente todavía no está muy involucrado en el asunto con ellos y ese tiempo se demora en recibir esas respuestas. Otro punto de desencuentro surge a la hora de plantear cómo se van a exponer los argumentos y las conclusiones en el informe, ¿no? Sería un poco el acordar la estructura o el índice del informe, ¿no? Eso me lleva también un poco a algo que ya comentaba Ina también, que es el tamaño de qué puede tener el informe. Es cierto que los peritos tenemos tendencia a hacer análisis muy detallados y resultan en informes de cientos de páginas, ¿no? Eso es algo que sabemos que no agrada a los abogados, no agrada a los tribunales, tampoco agrada a los expertos cuando el informe que llega es al que tienes que dar contestación y es el de la otra parte. Y estamos de acuerdo en que un informe no debería superar las 100 páginas, ¿no? Seguro que más de uno de esta sala piensa que con 60 también es suficiente. Lo cierto es que yo considero que es necesario que los análisis estén suficientemente detallados, puede ser en un apéndice, pero es necesario que el análisis que tú has hecho pueda ser chequeado por el perito contrario, pueda ser validado o pueda ser reproducido, ¿no? Llegado el caso, y que de alguna manera pueda haber acuerdo entre los peritos o al menos identificar claramente dónde están las discrepancias, ¿no? Muy bien. Y Gonzalo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo, al hilo un poco de lo que ha apuntado Irma, de lo que ha apuntado también Omar, en relación a una de las cualidades de los peritos, ¿no? Que tiene que ser tener una buena comunicación. Yo creo que también es la fuente de los problemas de comunicación, es la fuente de los principales conflictos, ¿no? Bien porque puede existir una comunicación fluida entre el perito y el abogado, pero bueno, no se tiene por qué llegar a un entendimiento, ¿no? Y es que a veces los peritos y los abogados hablamos lenguajes un poco diferentes. O bien porque bueno, la comunicación puede llegar a no ser suficiente, ¿no? Y también un poco al hilo de lo que comentaba Irma, pues provocado también en ocasiones por lo ajustado de los plazos procesales, especialmente si estás en la parte demandada, ¿no? Yo creo que los problemas de comunicación se agravan si el perito pues, no interviene en una fase inicial del arbitraje, cosa que sucede, ¿no? Y, por tanto, no se produce ese hermanamiento que antes comentaba, que es necesario, y se corre el riesgo de que haya un gap de expectativas entre lo que espera el abogado recibir del perito y lo que el perito al final
al final le dé, ¿no? Por tanto, la solución aquí que veo es relativamente sencilla, ¿no? Que el perito intervenga en el arbitraje en una etapa temprana y luego que yo creo que haya un esfuerzo entre las dos partes un poco de rebajar el tono técnico, ¿no? Y aquí quizás el que tiene que empezar sería el perito, sobre todo en pericias que tienen un alto contenido técnico, de hacer una labor didáctica, ¿no? Y bajarse un peldaño en el carácter técnico de su comunicación y tratar de buscar un punto de encuentro ahí con el abogado. Yo creo que esto al final pues, redunda en que el perito va a poder determinar el alcance de su pericia de manera pues, más temprana y de manera pues, más exacta, digámoslo así. Va a ganar confianza a la hora de ir a la ratificación y el abogado pues va a poder anticipar las áreas del informe pues, que son relevantes destacar, incluso las partes del informe que a lo mejor es necesario ocultar de cara a lo que es la preparación de los interrogatorios, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Y ya por último, el último bloque, vamos a tratar el tema de cómo se gestiona el gap de expectativas. Nos encontramos en muchos casos en los cuales el cliente ya tiene una idea de cuál va a ser la reclamación que quiere conseguir y entonces pues muchas veces la estrategia de los abogados pues no lo ven o lo ven digamos con un importe inferior y luego viene el perito y también. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Hay que ir con una estrategia conjunta abogado-perito para convencer al cliente? ¿Cómo lo veis, Irma? Pues yo daría un paso atrás y yo creo que lo primero es que la relación entre abogado, cliente y perito para mí es una relación colaborativa basada en el respeto. Si empezamos desde ahí, ese perito no solamente necesita tener credibilidad frente a un tribunal de arbitraje, sino necesariamente tiene que tener credibilidad frente al cliente. Es normal que, o algunas de las formas en las que los peritos se escogen, es que en ocasiones el perito viene con el cliente, en cuyo caso ya, digamos, vienen con una línea de pensamiento similar, pero cuando el perito se escoge de una lista que se le presenta para que el cliente escoja el que considera que puede tener los mayores conocimientos, pero ese cliente tiene un equipo interno técnico que le ha dicho que la cifra a la que tiene derecho es una cifra muy superior a la que el perito está marcando. Yo creo que se inicia todo un trabajo de tener que sustentar, es como un prearbitraje, si me lo permiten, en donde ese perito tiene que estar acompañado de los asesores jurídicos que encuentren razonabilidad en lo que está diciendo. Y es muy importante que esas expectativas se alineen y que esa disminución que está dando el experto pues tenga todos los sustentos técnicos para que el cliente, convencido de lo que se le está diciendo, asuma y acepte disminuir aquello que está persiguiendo. No es un trabajo fácil, porque aquí es un tema de expectativas y las expectativas, en mi opinión personal, son las más difíciles de alinear, pero creo que se puede hacer. Y un poco en línea con lo que estaba comentando mi compañero de panel, en la medida en que el trabajo arranque de forma temprana, a veces es más fácil alinearse. Pero pues, sí, para cerrar, yo creo que lo difícil es alinear expectativas, se necesita presentar ese trabajo con sustento y, por supuesto, dándole la tranquilidad al cliente de que está tomando la decisión correcta. Muchas gracias. Y en tu caso, Omar, ¿cómo lo has podido tratar cuando te ha ocurrido, que seguramente te ha ocurrido alguna vez? Sí, muchas gracias. Yo creo que el tema nuevamente es una comunicación transparente. Yo creo que los clientes aprecian mucho no que les digas lo que ellos quieren oír, sino sobre todo que seas honesto intelectualmente y eso implica una gran dosis de integridad en todos los sentidos, ¿no? El abogado sigue siendo en esa forma románticamente un consigliere y yo creo que el asesor o en su caso el perito está siendo contratado finalmente porque quieres un dictamen objetivo, un dictamen que se pueda sostener hoy y siempre y en esas circunstancias, cuando me ha ocurrido ese tipo de aspectos, pues es, como decía un amigo, yo solamente sé mentir con la verdad y entonces hay que decir las cosas
de frente, con mucho respeto, obviamente teniendo los elementos objetivos para poder sustentar tu opinión, pero sabiendo al final del camino que este es un trabajo de equipo, colaborativo, como han venido comentando, y yo creo que al final del camino los clientes siempre aprecian que sea esa comunicación totalmente honesta e íntegra. Y la verdad es que siempre paga buenos dividendos ser honesto intelectualmente. Eso es cierto, Omar. Muchas gracias. Y ya para terminar, la última bala, Diego, hemos comentado en algún momento que te hacía gracia a ti y a mí también, cuando el cliente nos presentaba la hoja Excel con el cálculo ya. Sí. Cuéntanos. Sí, aquí Miguel Ángel, bueno, yo creo que todos los expertos que nos pasan esta tarde lo que más tememos es típica llamada de abogado que te dice: necesitamos una pericial, es un caso importante, pero no te preocupes que el cliente ya ha hecho los números. Ahí empiezan los problemas. Llegamos, la primera fase, yo como soy optimista por naturaleza, digo, bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a revisar los números del cliente a ver qué es lo que tenemos. Como hablaban antes de estadística, pues habitualmente, en la mayoría de los casos, lo que nos encontramos es que los números que tenía el cliente son erróneos. ¿Por qué suelen ser erróneos? Primero, porque la persona que los ha hecho no está acostumbrada a hacer cálculos litigiosos. Él es un director financiero, es un gran director financiero, es un jefe de proyecto, es un gran jefe de proyecto, pero no está acostumbrado a hacer cálculos litigiosos. Entonces, muchas veces hay o duplicidades o cálculos o ingresos o costes que no se pueden acreditar. Eso por un lado. Y luego, por el lado de las proyecciones, yo no me he encontrado con ninguna compañía que cuando me presenta los números mira que no son prudentes. Pero el criterio de prudencia pues es como cuando mi madre y yo salía los sábados por la noche, que él decía, sé prudente. Y para ella ser prudente es tómate 2 cervezas, para mí ser prudente es tómate 3 copas. Entonces, pues los números muchas veces, aunque sean prudentes, no concordamos con el criterio de prudencia. En este caso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que nosotros solemos hacer es, una vez que tenemos claros los números, hablarlo con el abogado externo. O sea, explicarle al abogado externo muy bien cuáles son los números y cuáles son las diferencias y el porqué de las diferencias. Una vez que ya hemos contactado al abogado externo, que ya digamos que hemos compartido el problema y hemos llorado juntos, de oye, ahora tenemos que gestionar las expectativas del cliente de manera conjunta, porque la reclamación que él pensaba que tenía ganada y el dinero en su bolsillo, pues esto ya no es así y además es la mitad de lo que pensaba, pues vamos a hablar con el cliente. Aquí hay 2 fases, ¿vale? La primera fase es cuando tú le explicas a la persona que ha hecho los números que está el mal. Entonces, normalmente, cuando tú a alguien le dices que ha hecho algo mal, pues opone resistencia. O sea, es lógico. A nadie nos gusta que nos digan que hemos hecho algo mal. Entonces, ahí tienes la resistencia al cambio. Ahí tienes que ser especialmente cuidadoso, tienes que ser delicado y explicarle que está mal y que no pasa nada, que se ha equivocado, que todos nos equivocamos y que además es lógico que él se equivoque porque no está acostumbrado a hacer estas cosas. Una vez que has pasado esa fase, la segunda fase es explicarle al conjunto de la compañía o a los que están implicados en el pleito o en el arbitraje, oye, que estos números están mal, los números son estos, estas son las expectativas. Normalmente, como bien decía Omar, la honestidad profesional es que yo muchas veces les digo a mis clientes, oye, si me pagas es por decirte lo que quieres oír, no me pagues. O sea, no tiene sentido. Tú me tienes que pagar porque yo presente un caso a un tribunal arbitral que yo esté convencido de que se puede ganar, de que desde el punto de vista técnico está bien soportado, que desde el punto de vista del quantum está bien hecho. Entonces, yo creo que, como decía Omar, la honestidad profesional es clave y como dice él, siempre da réditos. Y finalmente, Miguel Ángel, pues ya te digo, esto al final hay que, con mucho cuidado, poniendo en práctica todas las características y cualidades que hemos hablado antes de los peritos, de ser capaz de persuadir a tu propio cliente antes de presentar el arbitraje, de comunicarle bien, de ser didáctico, de ser solvente. O sea, así es la única forma de manejar estos casos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues como veis, puntualidad exquisita. Entonces, bueno, pues es la última ponencia. Imagino que todo el mundo estará un poco cansado y la verdad que es de agradecer que todavía estéis por aquí. Y pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros, Omar, desde tu país, a Irma por haber venido aquí y a vosotros también, obviamente. Y nada, pues muchas gracias y por nuestra parte, pues esto es todo.